la iglesia es un ejército. Vamos a guerra. Di conmigo, es tiempo de guerra. Dile al que está a tu lado, es tiempo de guerra. Ahora dile, es tiempo de que ganes batallas, pero empieza a ganar batallas ya. La iglesia es un ejército, ese es el título del tema. Ahora, ¿hacia dónde voy con lo que estoy compartiendo? Hay momentos en que la iglesia, cuando hablamos nosotros o cuando pensamos en la iglesia de Cristo, hay momentos en que tenemos que ver la iglesia como un hospital. De hecho, yo históricamente, tradicionalmente o siempre he dicho, la iglesia es el hospital del Espíritu Santo, no es la reunión de los inmaculados, es el hospital del Espíritu Santo. Porque desde este hombre que está aquí hasta la persona más nueva que está aquí, todos tenemos que cruzar procesos de formación, de crecimiento, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Y esa obra que el Señor empezó en la vida de cada uno no termina, nunca va a terminar. El que comenzó en nosotros la buena obra, la Biblia dice, la llevará a feliz término. Pero ¿cuándo será ese término? ¿Cuándo terminará? El día en que Cristo regrese por cada uno de nosotros. Entonces, los procesos de Dios para tu vida, la formación de Dios para tu vida, la sanidad de Dios para tu vida, ¿cuándo termina? El día que pases a la presencia de Dios. Sin embargo, todos los días sus misericordias son nuevas. Entonces, todos los días algo fresco, algo nuevo, algo bueno tienes que ver de Dios para tu vida. Todos los días tiene que ser un continuo crecer. Entonces, hay momentos en que la iglesia se parece a un hospital, porque llegan personas heridas que necesitan ser restauradas. Llegan personas golpeadas que necesitan ser ministradas. En otros momentos, la iglesia se nos parecerá a una familia. Y yo creo que más que parecerse a una familia, la iglesia es una familia. Iglesia Maná es una familia. Nos amamos, nos cuidamos y caminamos juntos. Ahora hay una frase por ahí que dice hasta en las mejores familias. ¿Qué significa aquello de que hasta en las mejores familias? O hay una frase que mi mamá toda la vida usó o ha usado para el contexto de los matrimonios. Históricamente, cuando siempre hemos hablado en círculos de familia o escuchándola desde muchos años, mi mamá decía una frase de esas célebres que aprendió de mi abuelito: solo cada quien sabe lo que tiene debajo de las cobijas. ¿Verdad que sí? Siempre dice eso, es que solo cada quien sabe lo que tiene debajo de las cobijas. ¿A qué se refiere? Que por más situaciones lindas que se puedan ver, por más familias cristianas, por más que se busque caminar en el Señor, siempre habrán situaciones. Siempre habrán dificultades, siempre habrán cosas. Jesús lo dijo, es que en este mundo ustedes tendrán aflicciones. La confianza de ustedes debe de ser que yo he vencido al mundo y yo soy el Señor de sus vidas. Entonces, la iglesia es una familia. Nos amamos, caminamos juntos, nos cuidamos, pero tenemos nuestros secretitos cada uno, ¿verdad? Cuando digo nuestros secretitos, es que la persona que tienes al lado, que camina contigo en el Señor, los miembros de la iglesia, los miembros del grupo de conexión, los miembros de la red, los compañeros de alabanza, los compañeros de producción, de sonido, de área social, de cualquier área, en algún momento a alguien se le va a salir algo de su naturaleza carnal. Y se le salió eso de temperamento. O alguna reacción o cualquier cosa, porque somos humanos, pero en esa humanidad entendemos que Dios empezó una buena obra y la va llevando a feliz término. Entonces somos una familia que vamos creciendo, somos una familia que vamos mejorando. El problema es si pasan los años y yo sigo siendo la misma persona y no cambio. Entonces la iglesia es como un hospital, la iglesia es una familia, pero también hay una figura de la iglesia que nosotros no podemos olvidar, y es que la iglesia es un ejército. Di conmigo, la iglesia es un ejército.
Y un ejército no existe solo para reunirse y tener momentos lindos como esto. Un ejército existe porque tenemos claro algo: en este mundo hay una misión que debemos de cumplir, hay un territorio que tenemos que conquistar y hay una batalla que tenemos que enfrentar. ¿Verdad que sí? Por eso es que somos un ejército. El ejército no se reúne para decir: qué lindo, veámonos las caras los unos a los otros, riámonos. No, los ejércitos como tales saben que existen porque tienen territorios que conquistar, misiones que cumplir y porque hay batallas que tienen que enfrentar. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 14, esta poderosísima verdad: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en él. Señor, ayúdenme ustedes con la lectura en algún momento para que se enfatice alguna expresión, alguna palabra de parte de ustedes. Vamos de nuevo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en él y en el poder de su, vestíos de toda la armadura de, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones espirituales, es decir, en las regiones celestes. Ahora vea lo que la palabra está diciendo. Pablo le escribe esto a la iglesia de Éfeso y no le dice: escóndanse, iglesia, escóndanse, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia, escóndanse para que el enemigo no los ataque. Iglesia, refúgiense, encuévense, métanse a la trinchera y quédense ahí escondidos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice: fortalezcanse. La Biblia dice: vístanse. La Biblia dice: resistan. Y la Biblia también dice: permanezcan firmes. Es decir, hay una batalla, hay una guerra, y en esa batalla ustedes tienen que fortalecerse. En esa batalla ustedes tienen una vestidura que tienen que ponerse. En esa batalla ustedes tienen que ser fuertes para resistir. En esa batalla tienen que permanecer firmes. Y ahora, cuando la Biblia dice permanezcan firmes, no es solo un consejo, es una verdad que viene del mismo cielo para los hijos de Dios. Si hay una batalla, si hay una guerra, pero en esa guerra, en esa batalla no voy a perecer y me voy a mantener firme. Es guerra, es batalla. No es una fiesta. No es un picnic. No, es una batalla, es una guerra. Pero hay algo maravilloso en esa guerra: me voy a mantener firme. No voy a caer derrotado. No voy a ser soldado caído. No, me voy a mantener firme. Entonces la iglesia no fue llamada a esconderse en la oscuridad. Si la iglesia no fue llamada a esconderse en la oscuridad, la iglesia fue llamada a encender en medio de ella, en medio de la oscuridad, a Cristo, que las tinieblas jamás podrán apagar. Juan 1:5 dice: la luz brilla en las tinieblas, y nosotros somos portadores de la luz de Cristo. Dice: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas, es decir, el mundo infructuoso gobernado por Satanás, no prevalecen contra ella. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Lo dice Juan 1:5. Por eso la iglesia no fue llamada a esconderse en la oscuridad. La iglesia no tiene que andarse escondiendo. La iglesia fue llamada a encender en medio de esa oscuridad la luz de Cristo, y que las tinieblas jamás van a poder apagar. Entonces, algunos consejos. Número 1, tienes que saber quién eres. Di conmigo: tengo que saber quién soy. Al que está a tu lado le vas a decir: tienes que saber quién eres, porque como iglesia eres parte de un ejército. Entonces yo tengo que conocerme, tengo que saber quién soy yo. Y cuando digo tengo que saber quién soy yo, es quién soy yo en Cristo Jesús. No describirme de manera natural. De manera natural, yo me llamo Henry Alexander Zúñiga Monje, tengo 25 años. Casi de pastorear Iglesia Maná. Soy cédula 3.
nacido en la bendita, próspera, fructífera y avivada provincia de Cartago. Pero eso es biografía de mi vida. No, yo tengo que saber, más allá de quién soy yo en el mundo natural, quién soy yo en el mundo espiritual. En el Evangelio de Mateo capítulo 16 verso 18, Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora te voy a decir una verdad de la Biblia. Se le ha cambiado muchas veces el sentido, o muchas veces se le ha cambiado el espíritu, la correcta teología, la correcta hermenéutica, la correcta exégesis, lo que queramos ver, la erudición. Muchas veces se ha desvirtuado, se ha llevado por otro lado para interpretar este versículo. De hecho, le voy a decir algo de manera natural, pero ya voy a lo espiritual. En el norte de Israel está un lugar que se llama Cesarea de Filipos. Ustedes lo conocen por la Biblia, ¿verdad? El nombre, Cesarea de Filipos, es frontera con la zona de Líbano y Siria. Cesarea de Filipos. En una región de Cesarea de Filipos está Banias. Banias es el lugar donde están las fuentes de donde nace el río Jordán, o parte del nacimiento del río Jordán que recorre todo Israel. El río Jordán recorre, alimenta el mar de Galilea en la Baja Galilea. El mar de Galilea o lago de Genesaret es eso, es un lago. Vuelve a salir del mar de Galilea, el río Jordán, sigue bajando, se mete por Jericó, llega hasta los desiertos de Judea y abajo llega al punto más bajo del planeta Tierra, llamado el Mar Muerto. Entonces el río Jordán desemboca en ese inmenso lago que se llama el Mar Muerto. Y por eso se llama mar muerto, porque recibe vida pero no da vida. Por eso se llama mar muerto. La Biblia lo llama el mar salado, porque entra el agua pero no sale de ahí. ¿Y por qué no sale? No hay océano donde pueda ir esa agua, porque el océano está a 415 metros por encima. El mar Mediterráneo, allá al otro lado, está a 415 metros más arriba del mar salado, donde desemboca el Jordán. Pero bueno, el punto es que donde nace el río Jordán, las fuentes se llaman Banias, y ahí hay una inmensa pared gigantesca, rocosa, que fue consagrada a los dioses paganos. Tiene todavía los nichos que hace miles de años se usaban para meter figuras idolátricas. Llegaban y adoraban y exaltaban y decían: este es nuestro Dios. Otros decían: aquel es nuestro Dios. Otros le daban una forma de Dios. Un día Jesús llegó a Cesarea de Filipos, y fue el lugar donde Jesús dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos empezaron a decir: tú eres Jeremías, eres Elías, eres uno de los profetas. Fue donde Pedro dijo: maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les respondió: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso estaba Jesús diciéndolo frente a esa inmensa roca. Y luego Jesús viene y le dice a Simón, le dice: Simón, tú eres Pedro. Y aquí es donde vengo a la hermenéutica correcta de esto. Le dice: Simón, tú eres Pedro. Le estaba diciendo: Simón o Cefas, tú eres una pequeña piedra. La palabra Pedro significa en el original Petros, y Petros significa pequeña piedra. Pero sobre esta roca, de manera natural, usando aquella figura de la gran roca, pero ahora aplicado espiritualmente, y sobre esta roca, la palabra roca, Jesús estaba diciendo: sobre esta, no le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tú eres una pequeña piedra, pero sobre esta roca que eres tú. No, Jesús estaba diciéndole sobre esta piedra, es decir, sobre esta Petra, como el nombre de la banda musical Petra, de mis preferidas históricamente. Sobre esta Petra, es decir, sobre esta gigantesca piedra, se edifica mi iglesia. Eso fue lo que Jesús dijo. Ahora, espiritualmente, que ahí lo llevé al contexto natural, real, pero espiritualmente, ¿qué está significando esto? Hoy la iglesia del Señor, aunque nos reunimos en edificios, nos reunimos en auditorios y decimos: voy para la iglesia,
O algunos más fresas dicen voy para la igle. Otros dicen voy para la church. Otros dicen voy para Maná. Vamos para el edificio, vamos para el auditorio. Pero espiritualmente, no estoy diciendo que eso es malo, pero espiritualmente hablando, la iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia, somos el templo de Dios. Y la Biblia lo que dice es: y sobre esta Petra, sobre esta piedra, edificaré, levantaré, construiré, fundamentaré, daré vida, daré eternidad, daré victoria a mi iglesia. Cada uno de nosotros lo reciben en su espíritu. Están viendo esto. Eso fue lo que Jesús estaba enseñando. Ahora, ¿qué sucede acá? Durante mucho tiempo nosotros probablemente hemos imaginado a la iglesia huyendo del diablo. O quizás a algunos se les enseñó que mejor huya del diablo. Huya, huya, huya. No. Jesús lo que está haciendo es presentarnos otra imagen. Las puertas del Hades, porque luego viene y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Esa es la poderosa verdad que Jesús estaba enseñando. ¿Qué hace usted frente al diablo? Húyale, mejor escápese. No, un momento, no es que se escape. La Biblia dice: las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas del mismo Satanás no tienen poder contra la iglesia, no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que no se aplique el sentido común muchas veces, porque muchas veces hay que usar ni siquiera el discernimiento. Muchas veces es el sentido común. Si yo sé que antes de estar en Cristo, una bebida, yo digo, llegaba y decía, qué rico, y unas boquitas. Como una vez un pastor amigo, estábamos en una reunión de pastores hace como 30 años, y entonces me dicen: ¿y para dónde es que vas a ministrar a esta gente? Yo les di, estábamos en San José, les digo: aquí del Castro's Bar en Barrio México, 100 metros al oeste. Uy, el Castro's Bar, qué ricas bocas dan ahí. Y todos nos quedamos bien. Bueno, cuando yo estaba en el mundo iba ahí. Pero si yo sé que esto me despertaba el deseo de unas boquitas, y ahora estoy en Cristo y digo: qué rico. Algo me recuerda al viejo hombre. Qué rico. Qué delicioso. Yo sé que eso era malo, esa era mi caída, pero no, un poquitito no me hace daño. Cuando me di cuenta, estoy en el suelo de la derrota y del fracaso, porque jugué con la gracia de Dios. Entonces, no es ni discernimiento, no es ni siquiera Señor, revélame si es o no es tu voluntad. Es que si sabes que ese olor, el beber un poquito, es una debilidad, no lo bebas. No lo bebas, porque es una puerta que estás abriendo para que el enemigo traiga destrucción y traiga daño a tu vida. Y aplíquelo a cualquier contexto de la vida. Entonces, ahí no se trata de que la iglesia huya, ahí se trata de tener firmeza para saber qué me conviene y qué no me conviene, qué me es permitido y qué no me es permitido. La iglesia no pelea buscando obtener victorias. Si la iglesia, nosotros como iglesia somos un ejército, no peleamos buscando obtener victorias, peleamos, escuche esto, no peleas buscando obtener victorias, peleas desde la victoria que ya tuviste en Cristo Jesús. No peleas buscando una victoria, peleas tus batallas cada día desde la victoria que ya tienes como hijo, como hija de Dios. La Biblia dice: en todas estas cosas somos más que vencedores. Upernicao en el original. Soy un upernicao, es decir, soy un más que vencedor. ¿Y por qué un más que vencedor? Porque Cristo ya venció, porque Cristo ya me dio la victoria, porque Cristo ya triunfó sobre principados y potestades. Y ahora yo peleo desde la victoria que ya tengo, porque Cristo me la ha dado.
La Biblia dice, Colosenses capítulo 2 verso 15, y ahí es donde está esa poderosa verdad. Y despojando, ¿quién lo hizo? Cristo. A los principados, ¿y a quién más? A las potestades. Hagan un alto, déjenme el versículo ahí en pantalla. Recuerda que acabamos de leer al principio, porque no tenemos guerra, porque no tenemos batalla contra carne ni sangre. Es decir, cuando una persona esté haciendo literalmente obra de diablo contra tu vida, que digas, es que es el mismo demonio hasta que deseo matarle. Un momento, tu batalla no es contra la carne ni contra la sangre. Tu batalla es contra lo que opera en esa persona. Y lo que opera en esa persona trasciende carne y sangre. Entonces, cuando dijimos esto, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones espirituales. ¿Contra quién es tu batalla? Contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Pero ¿qué dice Colosenses capítulo 2 verso 15? Vamos otra vez. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? Lo que Él hizo en la cruz. Y despojando, ¿a quiénes? ¿Y contra quién es tu batalla? Entonces, ahí es donde tienes que tener claro que si ahora le perteneces a Cristo, que si eres hijo o hija de Dios, que si te lavó con su sangre preciosa, que si estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, sí peleas contra principados y potestades, pero lo haces desde la victoria que ya Cristo te dio. Y es más, el mismo libro de Colosenses, antes de seguir con el pasaje, dice que Cristo anuló, literalmente borró el acta de los decretos que nos era contraria. El acta de los decretos, a ver, Pablo usa esta figura para hablar del acta, donde se decía por qué a una persona la condenaban. Y entonces escribían sobre un papiro con una tinta especial, escribían, eso se llamaba, escribían y entonces el juez firmaba. Lo que la Biblia habla, o lo que en el original era un jeirografón. El jeirografón quedaba ahí sellado y decía, esta persona fue condenada, esta persona cometió este delito. Alejandro, cometiste este delito así, 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 o aquí están toda la lista de delitos. Eres un condenado, estás condenado. Entonces Pablo usa esa figura para decir, Cristo en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, pensando en su iglesia, pensando en los nacidos de nuevo, ¿qué fue lo que hizo? Agarró el jeirografón, agarró el acta de los decretos y empezó a borrarla, la anuló completamente. Es decir, esto ya no sirve para nada, lo que está escrito acá lo borró totalmente. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la que nos condenaba. ¿Y quién le da autoridad para hacer eso? Pues la autoridad la vemos en el verso 15. Despojó de su autoridad, despojó de su gobierno, despojó de su acusación, despojó del poder que creían tener los principados, las potestades, y los exhibió públicamente. Es decir, los avergonzó, porque triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ahí fue donde obtuvo tu victoria. No peleas para ver si Cristo vence, peleas porque Cristo ya venció, porque ya Él venció. Por eso peleas cada día la buena batalla de la fe, porque sabes que hay un solo destino y tu destino es la victoria, porque ya Cristo venció. Por eso no enfrentas cada problema de la vida diciendo, ¿qué me está haciendo el diablo? ¿Qué diablo más cochino? ¿Cómo me está atacando? Mejor pregunta, en lugar de hacerte esa pregunta, mejor hazte otra pregunta diferente. ¿Cómo quiere Dios usarme en medio de esta batalla que estoy enfrentando? ¿Qué quiere Dios formar en mi vida en medio de esta batalla? ¿A qué nivel de gloria me quiere llevar Dios para yo enfrentar esta batalla que de por sí es batalla, que de por sí no es fácil, que de por sí es guerra, que de por sí puede ser complicada, que a veces puedo ser un soldado herido? Porque una espada del enemigo me atacó, me hirió. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo
Es el paracletos, es decir, el arengador, el que viene y levanta al soldado herido. Ese es el arengador, el que levanta al soldado herido y le dices: queda sano, te levantas y sigues peleando, porque aquí no pereces, aquí no mueres, vas a seguir hasta que llegues al territorio de tu victoria, que es la que yo te doy. Por eso ganas tus batallas. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Tienes que saber quién eres, la posición que tienes como hijo de Dios. Número 2, tienes que saber contra quién peleas. Al que está a tu lado, dile: vas a conocer contra quién peleas. Ahora sí, más específico, Efesios 6:2, recordamos que dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o contra sangre y carne. Qué difícil es esa parte. Mire, yo exhibo, yo expongo, yo desnudo mi naturaleza humana, carnal. Qué difícil es pelear contra carne y sangre. Perdón, rectifico, qué difícil es saber de que no hay que pelear contra carne y sangre. Qué difícil es entender a veces que tienes que ganar batallas no peleando contra la gente. Un cristiano que pelea contra la gente es un cristiano que no está teniendo discernimiento, ni está entendiendo cuál es el territorio de su pelea y dónde tiene que ganar sus batallas. Un cristiano que vive agarrado con la gente, un cristiano que vive peleando con medio mundo, es un cristiano que no entiende cuál es la posición que tiene como hijo de Dios. Porque primero tienes que saber quién eres para luego saber contra quién estás peleando. Entonces deja de andar agarrándote, deja de andar peleando contra carne y sangre. Deja de andar viendo en la gente todo lo malo que puedas ver en la gente. Y toma la decisión de decir: mis batallas no se ganan en la carne, mis batallas no se ganan contra la gente, mis batallas se ganan contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Pero la Biblia me enseña que ya yo peleo esas batallas desde la victoria que Cristo me dio. Entonces, el proceso no sé cuánto va a durar, pero dure lo que dure, sé que lo gano porque soy un más que vencedor. Por la posición que tenemos en Cristo. Eso significa algo práctico. Tu cónyuge no es tu enemigo, tu enemiga. Tus hijos no son tus enemigos. Tu hermano, tu hermana no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. Ay, pastor, si usted conociera ese demonio de jefe, ora por él. Ora por él para que Dios pueda trabajar y actuar en el corazón de él y su vida pueda ser cambiada. ¿Sabes que una de las mejores estrategias que el enemigo usa es hacer que los soldados del mismo ejército empiecen a pelear contra ellos? Por eso dice una tonada por ahí: se supone que la iglesia es el hospital del Espíritu Santo, pero muchas veces tiende a ser el ejército que mate a sus propios soldados. Yo corto y cancelo eso de nosotros. No puede ser el ejército que mate a sus propios soldados. El sábado anterior tuve una reunión lindísima, pero fue algo hermoso. Los que estábamos aquí del ministerio de alabanza, Dios me dio una dirección con los de alabanza de venir a ministrarles, de desarrollar unas dinámicas. Pasamos un rato bien rico el sábado en la tarde acá y hubo una administración muy rica del Espíritu Santo, muy linda. Pero también Dios me daba una palabra y yo les decía: no se permitan nunca matarse entre ustedes. No se permitan que porque yo toco la guitarra, yo toco el teclado o yo canto, yo soy más importante o yo soy mejor o yo tengo que notarme más o yo tengo que... Nunca se permitan eso. Guarden su corazón de esas cosas. Nunca menosprecien a nadie, nunca minimicen a nadie. Levanten y exalten a sus propios compañeros. Y les hablaba de parte de Dios esto, y tuvimos un tiempo muy rico de ministración este sábado en la tarde aquí. Y yo les daba palabra en esa dirección. Y aplico eso para decir: nosotros como iglesia no podemos ser el ejército que mate a sus propios soldados. Porque una de las estrategias más fuertes del enemigo es hacer eso: que el mismo ejército se esté matando entre ellos, que el mismo ejército se esté dañando. Una persona que abre su boca para murmurar de otro, una persona que abre su boca para criticar a otro, una persona
que de alguna manera tiene en su corazón un sentimiento de envidia por lo bueno que está haciendo el otro, por lo bueno que está haciendo la otra. Una persona que ve que otros están siendo exaltados y él no, o ella no, solo tiene que entender. Mire, estaba en el territorio de la consejería, decía estas palabras. Yo viví experiencias en mi vida de ministerio a lo largo de los años que pulieron mi carácter, y mi esposa fue mi testigo más cercano. Ustedes saben las esposas cuando se enojan un poco. Esto los hombres somos los que lo entendemos. Cuando se enojan un poco, y ella se enojaba y decía: no, eso no es justo, porque vos sos el que mereces, porque vos esto, porque... Y yo callado, y yo decía en mi corazón: Señor, un día tú me honrarás, un día tú me exaltarás. Y contaba una anécdota dentro de tantísimas anécdotas, de una vez que llega una invitación de Inglaterra al ministerio donde yo estuve muchísimos años ejerciendo la labor de ministerio y todo lo demás. Y llega una invitación de Inglaterra. En ese tiempo llegaban invitaciones de varios lados, y entonces yo continuamente estaba viajando a México, a Honduras, a Colombia, a algunos otros países, a los Estados Unidos, y era un ir y venir, y a veces literalmente me sucedía que yo llegaba al país a la 1 de la mañana, llegaba a la casa, cambiaba la ropa de la maleta, la volvía a llenar, le daba un besito a mi esposa, le daba un besito a mi hijo Gabriel, que estaba bebé Gabriel, Josué todavía no había nacido, y vuelva a salir para irse al aeropuerto otra vez. Viví una época de ministerio muy fuerte así, al principio de los años 2000, 2001, 2002, 2003, fue muy fuerte en esa parte. Y llega una invitación de Inglaterra, de un ministerio, y entonces llegaba la gente y me felicitaba. ¡Wow! De Inglaterra, porque pidieron al líder más ungido y más poderoso, y etcétera, etcétera, y que tenga una unción y don de maestro y todo lo demás, y que vaya y enseñe y ministre y esté una semana dando estas capacitaciones y dando. ¡Wow! ¡Qué rico, Henry! ¿Para dónde vas? Y lo mejor es que dicen que tiene que ir con la esposa. Y yo callado, yo dije: que se llegue el tiempo de Dios. Dunia decía: ay, qué lindo, ¿verdad? Ir a Inglaterra. Cuando llegó la reunión para el viaje a Inglaterra, llega y dice quién era mi autoridad: fulano, allá estaba Henry, fulano, te preparas porque tal día sales para Inglaterra. No era yo, no fui yo. En mi carne yo podía decir: hey, pero eso me lo merecía yo, o llegar donde mi autoridad y decirle: ¿y por qué esa honra no fue para mí? Si casi nada más les faltó decir: envíen a Henry Zúñiga. Y yo le contaba a alguna gente en el terreno de la consejería privada, y yo les decía: ¿saben qué hacía yo? Cerraba mi boca y decía: Señor, si no permitiste que yo fuera, es porque de algo me estás guardando, o algo tienes que formar, o algo tienes que pulir en mi vida. Pero si yo empiezo a amargarme la vida y a llenarme de celos y a llenarme de envidia, contamino mi corazón y no dejo que crezca Cristo en mi vida para llevarme al nivel de gloria donde quiere llevarme. Y eso pasaba. ¿Y sabe qué hacía? Iba y abrazaba a mi compañero. ¿Qué sucedió? Es más, me sucedió 2 veces, y no fui yo. Y en las 2 veces fui y saludé a mis compañeros, Alejandro Güell y Cali Pérez. Los saludé, los abracé, los felicité y les dije: qué bueno, Dios te va a usar, Dios te va a honrar, Dios te va a levantar. En lo que sí me daba chicha después es que llegaban: Henrito, wow, fue tan hermoso. Nunca pensé, me sucedió con uno de ellos, nunca pensé en eso, ninguno lo hacía por eso, pero me dice: al final me dieron una bendición. ¿Sabes de cuánto fue? De $5,000. No, yo me alegraba, de verdad, yo me alegraba y le decía: qué lindo, Dios te bendijo, Dios te prosperó y Dios te fructificó. Y fue una honra de Dios, y así lo entendía yo. Pero si yo amargo mi corazón porque yo veo que Dios hace algo bueno en Alejandro y no lo hace en mí, echo a perder lo que Dios está procesando en mi vida.
y a donde Dios quiere llevarme a mí en mi vida. Entonces el enemigo gana terreno cuando consigue que soldados del mismo ejército comiencen a dispararse entre ellos. Ahí el único que gana es el enemigo. ¿Sabes qué dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ¿qué anda haciendo? Buscando a quien devorar. Ahora te voy a decir algo medio romántico pero poderoso espiritualmente. La Biblia dice que Satanás anda. Vamos, que se oiga bien fuerte. Satanás anda. ¿Cómo? Dice la Biblia que es león. No, león hay solo uno, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que con poder venció, el que se halló digno de abrir el libro de la vida y desatar sus sellos. Satanás anda como león. Por eso dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3: y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. El rugido del enemigo lo que busca normalmente es producirte miedo y buscar intimidarte. ¿Qué hace el enemigo? No vas a poder, tu familia nunca va a cambiar, ya todo se terminó, Dios nunca te va a responder, nadie te ama, nunca vas a crecer, nunca vas a lograr ver una bendición de Dios, nunca vas a ver los cielos abiertos. Y el enemigo busca de una o de otra manera saetearte, buscar la manera de lanzarte dardos. Por eso tienes que aprender a preguntar: ¿esto que estoy pasando está de acuerdo con lo que Dios dijo? Yo solo sé que Dios me está procesando, me está enseñando y me está llevando a otro nivel para ser un soldado lleno de vitalidad, lleno de victoria, para ser un soldado firme, que no lo dobleguen las emociones, que no lo doblegue el temperamento ahí endeble, sino ser un soldado firme, como fiel soldado, pelear la buena batalla. Pablo lo dijo: he peleado. ¿Qué significó? Que era muy buen soldado. He peleado la buena batalla, he llegado al final de la carrera. ¿Qué me resta ahora? Pablo dijo: por lo demás me espera la corona de vida que el Señor, juez justo, tiene preparada para mí en aquel gran día. Toma esta palabra de parte de Dios y te vas poniendo de pie. No todo pensamiento que llega a tu vida, no todo pensamiento que llega a tu vida merece quedarse, porque lo que permites vivir en tu mente, tarde o temprano, lo que permites vivir en tu mente, tarde o temprano, empieza a gobernar tu vida. Permite que te gobierne el carácter de Cristo. Eres un soldado de Cristo y te paras firme y te pones en la brecha delante de Dios para saber cuál es la posición que tienes, saber quién eres en Cristo, y sabiendo quién eres en Cristo, luego sabes a quién enfrentas y cómo lo enfrentas desde la victoria que ya Cristo te dio.